tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Retórica a través de Somos Resistencia por Cablevisión. Los viernes a las 22 y nuestro encuentro de los domingos en plena siesta a las 15:30. Con todo lo que hemos preparado y vamos preparando semanalmente ya, en este caso, en el último de los programas del mes de noviembre, ya preparándonos para el último tramo de un 2017 que se las trae en todos los aspectos, fundamentalmente el económico, el político, el social, que nos tiene tan a los sacudones, ¿no?, a todos los argentinos, con hechos que se van sucediendo en forma ininterrumpida y con tal rapidez, con tal vértigo, que cada uno de ellos va tapando, anulando a los anteriores, cuando estos parecían que iban a tener mucho tiempo de desarrollo. Y si no, fíjese los últimos acontecimientos del submarino, del Ara San Juan, que hace aparecer tan lejano lo del caso de Santiago Maldonado, y también, aunque todavía está en curso o en paralelo, las discusiones que se produjeron en la Argentina por los proyectos de reforma laboral y tributaria que se está discutiendo en el Congreso Nacional. Los hechos son de tal forma y de tal magnitud presentados a la sociedad que el bombardeo de esas informaciones y el bombardeo mediático también es muy, pero muy fuerte. Con el tema del Ara San Juan, tan sensible, tan duro, tan trágico, nos hace por lo menos tener la prudencia que muchas veces no observamos en algunos medios de trascendencia nacional, porque se tiran supuestos o dice que al voleo, sin ningún tipo de responsabilidad en el ejercicio de esa libertad justamente. Es por eso que en función de esa prudencia nos parece que lo mejor es serenarse, orar al Dios que cada uno crea por los muertos y por fundamentalmente los familiares de cada uno de ellos, y en el respeto que se debe tener ante estas circunstancias, apelando además también a la responsabilidad de los actores o de aquellos que a través de las instituciones de la República tienen en este caso como para que estén a la altura de las circunstancias y también tengan la comprensión del dolor de quienes son los directamente perjudicados. Pero queremos volver, nada más que con una mención, a el proyecto de reforma laboral y tributaria que se está discutiendo en el Congreso y que seguramente tendrá algún tipo de modificación en cuanto a la idea original o al texto que fuera remitido por el Poder Ejecutivo. Y no queremos olvidarnos que el principal peso, el principal ejercicio de sacrificio lo van a hacer los sectores menos pudientes, más indefensos de la sociedad, como lo son los del sector pasivo, los jubilados y pensionados, con todo lo que ello significa, y los funcionarios del gobierno nacional y también del provincial hacen más que esfuerzos, ingentes esfuerzos, como para tratar de explicar aquello que para muchos es inexplicable. Porque aseguramos que si el dolor de un jubilado o el de muchos jubilados, el sufrimiento de ellos, es lo que justifica llegar a un empate en las cuentas del déficit fiscal, o por lo menos eliminarlos, creemos que el costo es muy alto. El precio que se paga es muy elevado. Y si además también se verifica como verdad que la única forma de encontrar esa solución al déficit fiscal en la Argentina es el sacrificio de los jubilados, y uno tiende a no aceptar esa verdad. ¿Por qué?
porque es injusta. Y cuando la injusticia muchas veces impera, las dificultades para las sociedades que lo justifican es muy fuerte. Y es lo que queríamos decir en esta semana en el que se aglutinó tanta información y tan dura en todos los casos que no queríamos olvidarnos de este aspecto que habíamos comenzado a tratarlo en la semana anterior, en nuestro último programa. Hoy en el contenido de nuestro espacio vamos a tener la presencia de la contadora Cristina Aboitis, quien es subsecretaria de Participación Comunitaria y Género de la provincia del Chaco. Vamos a hablar o estar hablando con ella de las acciones que en esa gestión tiene, pero fundamentalmente en un tema que también aún despierta mucha controversia y reacción por parte de un gran sector de la comunidad. Y eso será en el próximo bloque. En el tercero de los bloques estaremos con un tema que también ha comenzado a tener mucha discusión y polémica, aunque no toda aquella que las partes interesadas quisieran que tenga. Y nos referimos a la modificación por un decreto presidencial de la denominada Ley de Salud Mental en la República Argentina. Una ley que ya tuvo sanción desde hace bastante tiempo, que necesitaba la reglamentación, y justamente cuando se da ahora es cuando se despierta la reacción de gran parte de los sectores involucrados. ¿Por qué? Porque dicen que anula definitivamente los aspectos más ricos, más sensibles y más avanzados de una legislación que fue puesta como modelo en prácticamente todo el mundo. Y básicamente es porque sostienen quienes están en contra de esta modificación de la ley de salud mental, es que se beneficia a un sector médico, especialmente las asociaciones de psiquiatras de la República Argentina y fundamentalmente aquellas que están en la ciudad autónoma de Buenos Aires, muy ligadas, dicen, a los sectores, a los laboratorios, a los creadores y vendedores de droga para atender a quienes están insertos como pacientes de la salud mental, y deja fuera, entre otros aspectos, a otros sectores como los de la psicología, por ejemplo, y de otras ramas que no integran aquella denominada de la medicina pura y o científicamente comprobada, pero que con la legislación que ahora se trata de modificar sí tenían participación. Y como para graficarlo, y después vamos a tener material al respecto, es que hasta la vigencia de esta ley, sin la modificación que se pretende, el enfermo mental era entendido como una persona sujeta a los efectos de diversas causas de la misma sociedad, de su mismo entorno familiar y o laboral. Y con la modificación que se pretende realizar, va a ser entendido nada más que como un loco que merece estar en un manicomio. Un tema que sostienen quienes conocen fuertemente este tema, ya había sido superado en la atención de los enfermos de salud mental, y hay quienes inclusive dicen que no deben ser tratados como enfermos. Ese tema, tendremos un material al respecto de una licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, estará en el tercero de los bloques de nuestro espacio. Ahora le proponemos hacer nuestra primera pausa con el recuerdo de la semana que hemos transcurrido en estas imágenes.
Somos noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. La primera edición a las 13. La actualidad en vivo. Las mejores imágenes. Todos los protagonistas. Somos Noticias segunda edición a las 20. Un resumen completo para enterarte de todo en el regreso a casa. Los casos de los que está hablando la ciudad y la región. Somos Noticias Síntesis. A la medianoche para terminar el día bien informado. Con el anticipo de los temas que mañana estarán en la tapa de los diarios. Somos Noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. En 3 ediciones diarias, a las 13, a las 20 y a la medianoche por Somos Resistencia. «100% Arquitectura», un programa dedicado al mundo de la arquitectura, el arte, el diseño y la construcción. 100% Arquitectura con la conducción de la arquitecta Edith Pellegrini. Por Somos Resistencia. Magdalena y el País, programa periodístico conducido por Magdalena Ruiz Guiñazú, que trata múltiples temáticas de relevancia tanto en el ámbito local como en el nacional e internacional. Por Somos Resistencia. Y estamos aquí en nuevo bloque de Sin Retórica y como les anunciábamos en el inicio del programa, cuando presentábamos el contenido, la presencia en este bloque de Cristina Boitis, quien es subsecretaria de Participación Comunitaria y Género, y que con quien vamos a dialogar, le vamos a pedir a ella una serie de informaciones, de datos, de comentarios y de análisis respecto de la temática de género en general, pero también ahondando en aspectos particulares de la gestión. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, saludo a toda la televisión, que de alguna forma, televidentes, que de alguna forma, y televidentas también, porque ya hablamos con perspectiva de género cuando nos dirigimos al público en general. Bueno, un poco para contar la gestión desde el gobierno de Domingo Pepo, claro, con respecto a las políticas públicas de género que se desarrollan en la provincia. Cristina, ¿no hay una especie a veces de rechazo, por ejemplo, lo que decías recién, televidentes, televidentas, oyentes y oyentas? ¿Es necesario todavía hacer ese tipo de especificación desde el lenguaje? Es necesario en realidad para que se entienda que está dirigido a varones y mujeres, para que se entienda que no se neutraliza el resultado de cualquier tipo de mensaje, ¿sí? Para que se entienda que de alguna manera cuando se han redactado leyes, cuando se han establecido políticas públicas de determinadas obras y servicios, no se han tenido en cuenta en las mismas, tanto en el diseño, sobre todo en su gestación ya, y en el diseño y su implementación, que está dirigido a personas, ¿sí? Y en este caso está dirigido a varones y mujeres. Es como cuando vos proyectás una plaza y no pensás que en esa plaza tienen que ingresar mujeres embarazadas, tienen que ingresar tienen que ingresar obesos, tienen que ingresar personas diferentes, y en este sentido es importante que en el mensaje quede claro que cuando nos dirigimos tanto a varones como a mujeres, claro. Por eso ya en el léxico se expresa de alguna forma, como bien lo decía también la presidenta de los argentinos, y se dirigía siempre en su mensaje a todas y todos. Claro, que además tuvo un rechazo de un determinado sector de la sociedad, pero también un rechazo académico, porque desde la academia se refutó la necesidad de integrar todos y todas como un género, ¿no? O sea, cuando uno se dirige a la totalidad, pero está el punto de vista de que no siempre es así, ¿no?
Y no porque no tenemos un léxico neutro, ¿sí? O sea, no neutro, sino en lo, por ejemplo, ¿sí? O en le, ¿sí? Que de alguna forma exprese semánticamente cómo se tiene que dirigir. Entonces, por eso es importante que el mensaje incluya a todos y a todas. Y en esto, cuando el mensaje tiene que ver a veces con un tipo de violencia simbólica también, ¿sí? Que es uno de los tipos de violencia establecidos por la ley 26.485, que eso es algo que se habla mucho dentro de los medios de comunicación y que hay que tener en cuenta cuando se establecen estereotipos de género, que inclusive en este caso se discrimina cuando se establece el rol que debe cumplir el varón y el rol que debe cumplir la mujer, y se establece que esos roles tienen que ver muy estereotipadamente hacia uno de los dos por cuestiones de sexo, no por cuestiones de género. Claro. Entonces, así como por ejemplo en el mensaje de la mujer que en su labor cotidiana tiene el rol reproductivo de limpiar su casa, y que de alguna forma si lo hace mal debe aparecer el Mr. Músculo, digamos, para poder resolver esta labor que tiene que llevar adelante, que está establecida en la sociedad por mandato social atribuible a la mujer. Bueno, de la misma forma, en el mensaje que se da, por ejemplo, en el Día del Niño y de la Niña, que hay que decirlo, para compartir en ambos géneros o con perspectiva de género justamente el juguete que le vas a entregar a cada uno de ellos. Y las resistencias son muchas, ¿no? Las resistencias en realidad tienen que ver con el mandato social, tienen que ver con el mandato social, tienen que ver con el mandato cultural. Tanto en hombres como en mujeres. Tanto en hombres como mujeres, a veces más en mujeres que en hombres, ¿sí? A veces notable, ¿no? Es muy notable que las docentes entiendan a veces que cuando están dirigiéndose al varón se dirigen de una forma y cuando se dirigen a la nena o a la mujer se dirigen de otra, y cuando reparten las labores no reparten por igual, ¿sí? Esto vos te das cuenta a lo mejor con tu hijo, con tu nieta, con tu niño o niña, que se regala una muñeca a una nena para que la misma tenga ya la responsabilidad desde muy chica de la crianza de esa niña, y cuando esa persona es mala persona, es una hija de su buena madre, ¿no? Esto es algo que se dice muy mal se dice, ¿no? Entonces, es como que se está reproduciendo que la responsabilidad está en cabeza de la madre. Y cuando se regala al varón, que no se regala un juguete en un muñeco, una muñeca, para que se haga responsable de su crianza y entienda ya de niño en el programa de cuidados, que hay que incluir dentro del programa de cuidados a los masculinos, no a los machos, sino a los masculinos, para que entiendan el rol reproductivo que deben cumplir ambos. Se regala al varón el auto, por ejemplo, ¿no? O un arma de guerra muchas veces. Un arma de guerra, que sería lo peor, ¿no? Porque es lo que le da no solamente la fuerza física, sino también la de conducir, claro. ¿Sí? La de conducir, que de alguna forma no se le da a la mujer porque es donde no es el rol que debe cumplir, ¿sí? Y si de alguna forma se estereotipa también un tipo de obsequio para una niña, que tenga que ser también para esa niña, el varón está viendo que esa niña más bonita tiene que ser una Barbie, en la cual muchas veces termina viendo en ella un objeto sexual y no una persona, ¿sí? A veces pasa o da la impresión, para quienes no estamos de lleno en la temática que ustedes tratan, que se tratan de imponer cambios de una forma muy rápida, muy fuerte, en una sociedad que tiene una cultura patriarcal de cientos y cientos de años, ¿no? A veces es como lo que produce el rechazo, tal vez. Y en realidad no se entiende en los pueblos originarios, tanto originarios como originarias, justamente dentro de cada una de las etnias no existía diferencias entre lo productivo y reproductivo entre los varones, y ambos entendían la responsabilidad compartida, ambos cazaban, ambos pescaban, ambos criaban sus hijos. Justamente tenían ahora una la colonia distinta, ¿no? Así, claro. la colonia vino y junto a ella vino el patriarcado, claro. ¿Sí? Entonces vino a imponer
justamente la presencia del universo establecido en los derechos del hombre y del ciudadano, ¿sí? Y estamos hablando de revoluciones en torno a esto, con cambios revolucionarios, pero donde todo iba dirigido hacia los hombres. Entonces, en la incursión de la mujer, no solo en el ámbito público, sino la inclusión de la mujer en los ámbitos de la vida civil, que fue lo más difícil, porque primero se lograron conquistas laborales y luego civiles. Primero se tuvo acceso más a los derechos de la mujer trabajadora con normas de discriminación positiva, por razones de sexo, en este caso, ¿no?, claramente establecidas por maternidad, ¿sí?, sin tener en cuenta también la paternidad extendida, que es importante en esto para darle el rol reproductivo al varón. Fueron antes que las civiles, antes que la patria potestad compartida, por ejemplo. Pero ¿sí? también es cierto que en la naturalidad con que se fueron dando algunos cambios en el desempeño de las tareas comunes en un hogar, también ya desde hace 2 décadas por lo menos, la incorporación del hombre a las tareas hasta hace no mucho destinadas exclusivamente a mujeres, se fue dando de una forma más natural, pero no aceptada, no aceptada. La sobrecarga que tuvo la mujer cuando tuvo que salir a trabajar fuera de su casa, justamente fue en el momento de la segunda ola feminista, estamos hablando de la década de los 90, ¿sí?, en la cual hubo un índice elevado de desempleo, y se puede llegar a dar ahora también con la flexibilización laboral, donde la mujer es la que sale a buscar dinero para llevar a sus hijos. Es lo que obliga al varón a tener que estar en su casa, y esto lo deprime. Pero ¿por qué lo deprime? Porque no está criado para esto. Pero no ¿sí? se dan un 100% esos casos, porque hay otros en los cuales la incorporación a las tareas presumiblemente o culturalmente no masculinas se fue dando de una forma... Fueron ingresando paulatinamente. Ahora, en la última encuesta, la encuesta del uso del tiempo en la casa, el varón ocupa 3 horas y media en la casa en promedio. En cambio, la mujer ocupa 6 horas y media y más. Depende de si sale a trabajar fuera de su casa, como mínimo 6 horas y media, y se le pregunta al varón por qué no ocupa tanto tiempo en su casa, porque lo que menos tiene asimilado en sí es la crianza de los niños, ¿sí? Y esto viene de alguna forma en una relación desigual de poder, que es justamente la consecuencia que produce la violencia de género, en la cual no se cría a los varones en términos de igualdad, ¿sí?, en términos o con perspectiva de género, que justamente tiene que ver con esto del rol reproductivo y productivo compartido. Ahora, y que en este caso se sigue estableciendo como determinados rótulos del jefe de hogar y de el patrón. Sí, las etiquetas que se ponen, ¿no? Dentro de que son muy impuestas, inclusive por las mismas mujeres, llámese madre, llámese suegra, llámese pares masculinos también, donde no se trabajan las nuevas masculinidades, y donde en esa relación el varón sufre mucho, dice Rita Segato. Claro. Rita Segato, una antropóloga, dice mucho que el varón sufre esa situación porque se encuentra en un ámbito de movilidad social de la mujer, donde llega a la posibilidad de una igualdad de trato y oportunidades, y ahí es donde se produce el desenlace. Ahora, ahí tenés agua, Cristina. Sí. También se da un hecho con el tema de la violencia de género, el femicidio, que en los últimos años se ha realizado una campaña muy fuerte para que se tome conciencia de ese flagelo, pero yo no sé si paradojalmente se ha incrementado la cantidad de femicidios que por lo menos denunciados y o conocidos. ¿Hay alguna explicación? ¿Alguien está estudiando ese tema? ¿Por qué se da una campaña muy fuerte, como hacía mucho tiempo no se veía, no se ve, y como contrapartida es como si fuese una reacción? ¿Alguien lo está estudiando, está analizando eso? Sí, lo está analizando. Rita Segato, lo analiza Dora Barranco, lo analizan
desde los distintos ámbitos universitarios. Ahora justamente estamos creando un nuevo observatorio de género y pobreza en la provincia del Chaco. ¿Por qué se estaría dando eso? Porque no se ataca las causas. Las causas tienen que ver, una de ellas, con la división sexual del trabajo. ¿Qué es la división sexual del trabajo? Es dividir por sexos y no por género las labores que tienen que desarrollar unos y otras, y en este sentido las más precarizadas y las menos valorizadas económicamente son las que se le otorgan a las mujeres, ¿sí? Y las que más se otorgan son a los varones. Y cuando ocurre la inversa, justamente por la falta de educación en género desde las infancias, que es otra de las causas, justamente de las desigualdades, es la consecuencia de la violencia, ¿sí? Porque te encontrás ante la formación de un macho, ¿sí? No de un masculino, ¿sí? Sino con una formación machista, donde llega a una relación, es más, te dice claramente el concepto de la 26485, que la violencia está basada en relaciones desiguales de poder, El problema es el poder que se disputa en el ámbito familiar, y que tiene que ver justamente con la cuestión económica, tiene que ver con la cuestión física, tiene que ver con todo lo que está muy establecido bajo un modelo capitalista, porque vivimos en una sociedad capitalista, ¿sí? Entonces más se profundiza el modelo neoliberal y más se profundizan los estereotipos donde se establecen los valores. Y los valores muchas veces están tergiversados en torno a justamente patrones de modelos de conducta que tienen que ver con la flaca alta, que termina siendo en muchos casos un objeto sexual vendible, y por eso se incrementa la trata de personas, ¿sí? O también el varón, que de alguna forma es el que tiene que reproducir en la fuerza física su mayor poder, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también que los sistemas patriarcales existen independientemente de la ideología económica y o política que pueda ser, porque se registran casos en sociedades que no pueden ser tildadas de neoliberales, por ejemplo. Sí, existen en todas. El patriarcado está inmerso en la sociedad en sí. La letra inclusive de todas las iglesias, digamos, en todos sus credos, establece también modelos de imposición, de sumisión de la mujer hacia el varón, establece determinadas cuestiones. Por ejemplo, cuando tuvimos que trabajar hace 15, 20 años para lograr la medida de exclusión del hogar del agresor, fue muy difícil trabajar esta cuestión con la iglesia, porque lo que Dios ha unido el hombre no lo puede separar, y estaba esto establecido, ¿sí? Entonces, todo ese bagaje de normas, de costumbres, de imposiciones, de mandatos establecidos culturalmente, la verdad es que a veces se imponen más que una misma ley. Lógico, sí. Por ejemplo, un protocolo de actuación policial de violencia contra las mujeres que tiene que hacer cumplir un policía, a veces le cuesta mucho dentro del pueblo. ¿Por qué? Porque en realidad yo no puedo condenar al agresor que en realidad le pegó porque ella era una vaguita, ¿sí? Entonces, bueno. Como hoy con la información circulando globalmente, datos como por ejemplo en Rusia se autorizó a que el hombre está autorizado a castigar a su esposa una vez por año. No. 2 ya no. Ninguna vez. Claro. No se justifica la violencia de ninguna forma. Pero es legal eso en Rusia, por ejemplo, ¿no? Y esa información que se conoce, que trasciende, y muchos hasta lo pueden llegar a tomar como modelos a seguir, ¿no? Y la verdad que sería penoso, porque la violencia en sí tiene que representar un delito, y en este caso, independientemente de hacer cumplir la ley civil en la cual
se establecen los divorcios y se establecen las separaciones por distintos motivos, nada justifica la violencia. Y en la Secretaría, Cristina, en la que está la de Participación Comunitaria y Género, ¿cuáles son las acciones concretas que ustedes están desarrollando, que vienen desarrollando en función de lo que estamos hablando, pero seguramente también ampliando mucho más el ámbito de gestión, ¿no? Sí, bueno, una de las primeras medidas fue la formación a las fuerzas de seguridad. ¿Sí? Firmamos un convenio con el Centro de Estudios Judiciales. A la policía. A la policía, a la policía del Chaco, donde junto con el Centro de Estudios Judiciales, bueno, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Chabela Grillo, saca una acordada judicial, donde esto a su vez impone al jefe de la policía para que establezca por disposición la formación a las fuerzas de seguridad activa, incorporando a la currícula de capacitación de la policía activa, y a su vez también formamos en la escuela de policía a los agentes. ¿En qué formamos? Formamos en los protocolos de actuación de violencia contra las mujeres, donde establece paso por paso el cumplimiento de este protocolo, donde en su primer paso es el trato digno, y luego todas las medidas de prevención y de protección. ¿No existía ese protocolo? Ese protocolo surge cuando en el Chaco en realidad obliga al Estado chaqueño, y también también sale el protocolo de delitos contra la integridad sexual, cuando en el Chaco ocurre un hecho que la verdad conmovió a todo el país, que fue el caso del LNP, es el caso de una niña que fue violada frente a una iglesia en un pueblo del Impenetrable, donde fue no atendida en el ámbito de la policía. Esto fue en el año 2003, no fue atendida en el ámbito de la justicia. Se absuelve a los 3 criollos que la violan, ¿sí? La violan inclusive analmente, y produce esto una reacción muy fuerte a través de Ingenar, de una asociación de Rosario y de CLADEM, donde hacen una presentación al Comité Interamericano de Derechos Humanos y obliga al Estado chaqueño y al Estado argentino a pedir disculpas a la víctima, y a partir de ahí, en ese momento el gobernador Jorge Milton Capitanich en el año 2009 pide disculpas a la familia y establece el protocolo de actuación policial de violencia contra las mujeres, y se establece el protocolo también bajo ese antecedente, el protocolo de delitos contra la integridad sexual. Y ahora, perdón, se está enseñando en la escuela de policía y a los propios policías. Así es. Un gran adelanto, ¿no? Un gran adelanto, por supuesto, porque es en el cumplimiento de esta ley que justamente se debe tratar a la víctima y a su vez cumplir todos los pasos inmediatos de deber de diligencia del Estado que debe cumplir, y también trabajamos y aprovechamos en el ámbito de los protocolos de actuación, que ahora hacemos extensivo a toda la ciudadanía, porque hemos creado secretarías de género en cada foro vecinal de seguridad, del cual también dependen de mí. Hemos también creado formado en otro protocolo, que es en el de desaparición de personas. ¿Para qué? Para tener en cuenta la detección temprana de lo que es la trata. Y además también una participación integral, digamos, un ataque integral a todos los segmentos que puedan tener o estar involucrados en hechos de este tipo. Así es, por eso hemos hecho extensivo inclusive en el ámbito de la diplomatura en género y sexualidades, que hemos creado... Eso lo firmaron con la UNE, ¿no? Firmamos, fue la primera diplomatura universitaria, o sea, el primer trayecto educativo de diplomatura universitaria creada por rectorado, y la primera en género en todo el NEA, ¿sí? En la cual la verdad que ya tenemos la presencia de casi 300 alumnas y alumnos. ¿A quién está dirigido y quiénes pueden? ¿Solamente mujeres? No. No. Estamos hablando con varones y mujeres. Estamos hablando de masculinidades. Estamos hablando del concepto de género. Estamos hablando de justamente la concepción de género para igualar, justamente para erradicar las desigualdades étnicas, de clase y de géneros, ¿sí? Que de alguna forma dividen a una sociedad y que
son lo que lleva justamente a las violencias. Son Y justamente, esta diplomatura se da o se dicta acá en la Universidad Nordeste. se dicta en la Facultad de Humanidades, un convenio con Aldo Lineras, el decano de la Facultad de Humanidades, avalado por la rectora Delfina Beirabé, y esto lo hacemos en representación del gobierno de la provincia del Chaco. También hemos tenido el auspicio del IPAP, del Instituto de la Administración Pública. Cursan desde profesionales en abogacía, en psicología. ¿Hay que tener título de grado para hacerlo, para integrarse? Secundario completo. Secundario completo. Secundario, ingresan, o sea que también han ingresado muchos actores, muchas actoras sociales con una fuerte experiencia de trabajo territorial en estas temáticas, pero que justamente no tenían el saber científico, ¿no? Tenían el conocimiento empírico y no el conocimiento científico, y hoy conocen convenciones internacionales, conocen todo el plexo normativo, tienen una materia específica de sexualidades, una de trata de personas. Y el aval universitario, obviamente, de la diplomatura, ¿no? Y una de políticas públicas, que en mi caso soy la profesora de políticas públicas, donde justamente enseño con análisis de género en cada una de las etapas de la gestación, diseño e implementación, y en la evaluación y monitoreo que hay que realizar, cómo se debe justamente establecer la diferenciación que hay que hacer en los resultados de esas políticas para que vayan dirigidas a varones y mujeres por igual. Nos ha traído una invitación. ¿De qué se trata? Bueno, la invitación, tenemos la presencia de María Virginia Franganillo, es una socióloga que fue la primera presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, estuvo a cargo del Parlamento de Mujeres, trabajó justamente en la campaña de si no hay paridad en la ley, que la paridad esté en la boleta, digamos, en las últimas elecciones, y fue lo que justamente impulsó a la decisión en el Congreso de la paridad. Que se dio ahora, ¿no? El 50 y 50. Así es, estuve en representación del Chaco justamente porque el primer 50 y 50 que se establece en la Carta Orgánica de la Ciudad de Resistencia en el año 2000 fue de mi autoría, ¿sí? Entonces fui parte de esa y ahora se da a nivel nacional. Y ahora se da a nivel nacional, o sea que ahora vamos a poder tener en las listas el 1-1 necesariamente para esto, para procurar el resultado de las políticas por igual, no tanto en cuanto a imponer, ¿sí? Sino en cuanto a ir posicionando determinadas situaciones donde no termine perjudicada la mujer, ni tampoco indirectamente el varón. Es un tema, ¿sí?, para discutirlo. Y la licenciada estará el 28 de este mes, ¿no? El 28 en el Salón Obligado, estamos esperando la confirmación de la presencia del señor gobernador como coordinadora del Gabinete Interministerial de Género. Me van a estar acompañando varias ministras, secretarias, entre ellos Mali Serrano y otras, de las cuales también esta socióloga es la referente, una de las referentes del Instituto Patria. ¿Y ella hablará específicamente sobre algún tema o tendrá una disertación más general? Bueno, la disertación va a ser de políticas públicas con enfoque de género, y vamos a aprovechar el momento para que varios municipios en los cuales hemos llevado adelante los talleres de formación en protocolos de actuación y en justamente el análisis de género estén presentes junto a cooperativas, junto a fundaciones, junto a establecimientos educativos y otros que han sido beneficiarios de los distintos talleres de formación que estamos llevando adelante y ahí paulatinamente. Seguramente se les entregará los certificados de haber participado y demás, ¿no? Así es, aprovechamos esta oportunidad para ver también si en esta oportunidad no anunciamos el Plan 2018, que tiene que ver justamente con la posibilidad cierta de jurisdiccionalmente en todas las jurisdicciones del Estado se pueda justamente llevar adelante el conocimiento de qué es género y cuál es la perspectiva de género que se busca en las políticas públicas, y en los 69 municipios de Resistencia donde es necesario también trabajar en este sentido con mesas de articulación donde se optimicen los recursos del Estado. Y cuando hablamos del Estado hablamos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé que hay muchos otros temas que quedaron pendientes en el tintero, pero por lo menos tenemos un panorama un tanto general
de la actividad que se está haciendo y desarrollando en la subsecretaría. Así que muchísimas gracias. Gracias a usted. Vamos a volver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para que den cuenta de los datos estadísticos en el Chaco y en el país y para que entiendan por qué se trabaja en pos de determinadas políticas de discriminación positiva o de políticas con perspectiva de género y por qué la necesidad de llevar adelante todas estas acciones. Muchísimas gracias por la invitación, bueno, y saludo a todos los y las televidentes. Gracias. La idea creo que está concretada, porque siempre que quede un concepto que nos haga pensar, que nos permita el análisis, estamos poniendo humildemente un granito de arena para el desarrollo de eso tan importante como lo es el análisis y el pensamiento justamente. Una pausa y ya volvemos con esto que es Sin Retórica. Somos noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. La primera edición a las 13. La actualidad en vivo. Las mejores imágenes. Todos los protagonistas. Somos Noticias segunda edición a las 20. Un resumen completo para enterarte de todo en el regreso a casa. Los casos de los que está hablando la ciudad y la región. Somos Noticias Síntesis. A la medianoche para terminar el día bien informado. Con el anticipo de los temas que mañana estarán en la tapa de los diarios. Somos Noticias para saber lo que pasa cerca de tu casa. En 3 ediciones diarias, a las 13, a las 20 y a la medianoche por Somos Resistencia. «100% Arquitectura», un programa dedicado al mundo de la arquitectura, el arte, el diseño y la construcción. 100% Arquitectura con la conducción de la arquitecta Edith Pellegrini. Por Somos Resistencia. Magdalena y el País, programa periodístico conducido por Magdalena Ruiz Guiñazú, que trata múltiples temáticas de relevancia tanto en el ámbito local como en el nacional e internacional. Por Somos Resistencia. Y después del bloque con la contadora Cristina Aboitis, vamos al material que habíamos anunciado en el inicio del programa y que está referido a la salud mental, que tiene su ley en la Argentina, pero que ahora, y de acuerdo con lo que se dijo públicamente a través de diferentes organizaciones que no están de acuerdo, el gobierno nacional pretende modificarla y dicen que la misma, ese decreto reglamentario, tirará al suelo todos los avances que la ley de salud mental tiene en la Argentina y que fue puesta como ejemplo y que es tomada como ejemplo a seguir en otras partes del mundo. Como para hacer una introducción al tema que prometemos abordar en próximas ediciones de Sin Retórica, le proponemos escuchar muy atentamente estas declaraciones, estas palabras de la licenciada Alicia Stolkiner, una psicóloga de la Universidad de Buenos Aires, quien se refiere específicamente al tema que estamos tratando. A ver, lo primero que hay que aclarar es que locura no es una categoría del campo de la medicina, no es una categoría del campo de la psicopatología. Locura es una categoría social. Quiere decir, es la forma en que una sociedad moderna construye una cierta representación y una serie de prácticas en las cuales encuadra a determinadas personas que va a considerar habiendo perdido la razón o estando locas. Dentro de esas personas hay de todo. O sea, puede haber una persona que tenga hasta un cuadro delirante y sin embargo no es considerada loca, y puede haber una persona que simplemente reacciona como debiera reaccionar a una situación
extrema y se la considera loca. Entonces, la locura es un espacio que se crea socialmente para colocar a determinadas personas. Otra cosa es hablar del proceso de salud-enfermedad. Ahí yo suelo negarme a hablar de salud mental y enfermedad mental porque en realidad me manejo con una concepción integral del proceso de salud-enfermedad-cuidado o de salud-enfermedad-atención, y entonces para mí no hay enfermedades orgánicas y enfermedades mentales. Siempre está en juego el cuerpo, siempre está en juego la subjetividad. Una persona puede tener una enfermedad infecciosa, sin embargo, para abordar la atención de esa enfermedad infecciosa, pongo un ejemplo, una persona con HIV, hay que pensar también en lo que esa persona siente, vive, cómo se establecen sus relaciones. Ya está probada la relación entre las condiciones subjetivas, la psicología y el sistema inmunitario. Y por cierto, a mí me parece estéril discutir si una enfermedad es entre camillas del cuerpo o de la mente, porque no trabajo en las categorías mente-cuerpo. Ahora sí, hay algunas problemáticas complejas que afectan en mucho la forma en que una persona se vincula con los otros, se vincula socialmente, la forma en que construye su discurso, y estas son las que se suelen colocar en el campo de las problemáticas de salud mental conjuntamente, según la última Ley Nacional de Salud Mental, con las que son las problemáticas de consumos de sustancias psicoactivas, digamos, ¿no? Pongámoslo en estos términos, las problemáticas de consumo en general. Entonces, el campo de la salud mental, lo que caracteriza, lo que nosotros llamamos salud mental, es un campo de prácticas sociales, que tiene un núcleo central, que es que la modernidad instituyó una forma asistencial para estas personas, así consideradas locas, que consistía en el encierro. Y lo que está en discusión hoy en día, lo que está en debate hoy en día, es por un lado, cuáles son los derechos y las potencialidades de estas personas, y cómo se desmantela esta lógica asilar manicomial con la cual se ha trabajado durante varios siglos y que ha producido de alguna manera una hiposuficiencia jurídica, es el término que utiliza Alfredo Kraut, o sea, una ausencia de derechos y tratamientos muchas veces de ellos más graves que la enfermedad misma en las personas que quedaban sometidas a ello. Esta ley tiene antecedentes que casi te diría están en la polémica de los higienistas mentales a principios del siglo XX, cuando hacen los primeros cuestionamientos a las condiciones de internación. Se continúa probablemente con experiencias alternativas como la experiencia de Goldenberg en Lanús, después de, ya estamos hablando del 50 y pico, de la segunda mitad del siglo pasado. Tiene antecedentes muy importantes en la década del 70, si uno lee revistas de la Asociación Argentina de Psicólogos, de la APA de esa época, hay todo un debate sobre la necesidad de reformar las prácticas en salud mental. Tiene un antecedente también a nivel internacional de cuando, podría decir en la segunda mitad del siglo XX, la confluencia entre la aparición de un fuerte énfasis en la cuestión de derechos, la confluencia de movimientos sociales alternativos pugnando por ampliar derechos a conjuntos poblacionales que no los tenían, y la aparición de la psicofarmacología, que dio la doble posibilidad de contener para bien y para mal la problemática, abrió toda esta cuestión de las políticas en salud mental, reformando los modelos manicomiales anteriores, conjuntamente con que aparecen además sistemas de salud universales. Entonces, se transparenta la problemática de la internación psiquiátrica. Tiene un antecedente acá en los movimientos, como dije, de la década del 70, tiene antecedentes en los movimientos antimanicomiales internacionales. A principios del siglo XXI, la Organización Mundial de la Salud publica un documento que se llama Salud Mental más necesaria que nunca, y vuelve a hacer énfasis en el campo de la salud mental, y finalmente todo esto va a confluir durante el periodo del gobierno kirchnerista en la presión de algunos actores sociales nuevos en el campo de la salud mental, como es el caso de los organismos de derechos humanos y las organizaciones de usuarios. Este proceso está recién, por decirlo de alguna manera, instalándose, y con el cambio de gobierno, de alguna manera se han reforzado algunos indicadores de que esos actores poderosos vuelven a investir para tratar de descalificar la ley de salud mental por la vía
no tanto de derogarla, porque derogar una ley le costaría, creo que al gobierno, un costo que necesita, es una acumulación que necesita para otras cosas más importantes ahora, digamos, sino que lo que se trata es de irla como deshilachando. Entonces lo primero que se hizo fue derogar la resolución por la cual se reglamentaba cómo se iban a crear las nuevas instituciones de internación psiquiátrica. Eso se derogó. Lo segundo que asistimos es una especie de debate reinstalado, que se intenta reinstalar para separar adicciones del campo de la salud mental. El artículo 4 de la Ley de Salud Mental, que establece que las personas con consumos problemáticos van a ser tratadas como pacientes mentales en el campo de la salud, y esto forma parte de un proyecto de volver a la penalización y la internación involuntaria. Acá quiero hacer una aclaración. Se dice que la ley prohíbe la internación. No es así. La Ley de Salud Mental permite la internación involuntaria. Lo que pasa es que la rodea de, por decirlo de alguna manera, de recaudos legales para evitar los excesos ante una medida que se considera extrema, como es la privación de libertad. Antes era fácil internar y era muy difícil externar. Entonces, el error anterior era que más de una oportunidad, creo que hay un libro de Galende que se llama Psicoanálisis y Salud Mental, que muestra el caso de un paciente, el caso Santiago, entra por un episodio de violencia en un episodio agudo y se pasa 15 años en un hospital psiquiátrico. Una persona que quizás debió haber salido en un mes, digamos, ¿no? Porque la ley desplaza de la idea de peligrosidad del Código Civil del siglo XIX, desplaza a condición de internación involuntaria a riesgo cierto e inminente. La tercera afectación a la ley, y me preocupa más porque no viene del campo de la salud mental, es que recientemente se acaba de modificar las normas de trazabilidad de medicamentos. Quiere decir, eso que se estableció creo que desde el 2010 o 2012, de hacer un seguimiento estricto de los medicamentos en su trayectoria para evitar que entren en mercados ilegales o que se le hagan reproducciones innecesarias, etcétera, etcétera, y al sacar entre los medicamentos que se sacan de la trazabilidad para responder obviamente a una demanda de los laboratorios, están casi todos los psicofármacos de uso más frecuente. O sea que por un lado estamos en la lucha contra la droga y por otro lado vamos adelante a liberalizar los psicofármacos, todo lo cual me parece un problema de salud mental. Hay personas a quienes la psiquiatría diagnostica como psicóticas. La característica de estas personas, hago esta aclaración porque los cuadros psicopatológicos son herramientas que utiliza la medicina y la psiquiatría, no son cosas que la gente es. Ese es el tema. Había un psiquiatra, ese me pareció excelente, un psiquiatra con el cual trabajo yo, estaba haciendo el certificado para discapacidad de una mujer que a su vez es una mujer muy inteligente, y entonces ella, leyendo el certificado, le dice, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esquizofrenia paranoide? Que era el diagnóstico que él había puesto. Y entonces él le dice, es el nombre que nosotros le damos a estos problemas que vos tenés y con los cuales estamos trabajando. Entonces una persona no es psicótica. En todo caso, una persona tiene una serie de características y algunos de ellos dificultades pueden ser, y una forma de andar por el mundo, como dirían los fenomenólogos, que la medicina, la psiquiatría, diagnostica como psicosis para poder intervenir en ello. Y después del material de la licenciada Alicia Stolkiner, de la UBA, una psicóloga, refiriéndose a este tema de la Ley de Salud Mental, nos resta nada más que despedirnos. Hasta la semana próxima, si Dios quiere, el viernes a las 22 y el domingo a las 15:30. Muy buena semana y hasta la próxima, si Dios quiere.